limpios de corazón. La semana pasada quedamos en que no importa si vamos a la iglesia, ¿cierto? Diariamente, pertenecemos a un lugar donde congregarnos, o llevar una Biblia bajo el brazo, recitar versículos, decir que somos cristianos. Si el corazón no está limpio, nosotros no hemos cumplido el estándar de Dios, ¿ya? Ese es el punto central. No es una religión, una relación con el Señor. No sacamos nada con vestir una chapa o una chaqueta de cristianismo si no hemos cumplido ese estándar. Recuerden que vimos que el estándar de Dios, o sea, nuestro estándar era el Señor. No tenemos un estándar de comparación con las personas del mundo o con el hermano que es menos espiritual. Yo soy mayor que él porque soy más espiritual que el otro. Sino que vimos que todo era descendía como una espiral hasta llegar a la persona más básica, más corrupta en el mundo. Entonces no podíamos tener ese estándar en nosotros. Dios es el estándar que debemos tratar de alcanzar. Entonces no importa qué tan religioso sea usted por fuera. Eso no importa. Lo que realmente importa es lo del corazón. ¿Lo ilustramos o no? Creo que no alcanzamos a ver eso. Una ilustración puede ser con David y Saúl. Cuando Dios llamó a Saúl, él era un hombre, cierto, alto, con estatura, con porte, pero nada más que eso. Entonces en 1 Samuel 10:9 dice que Dios le dio a Saúl otro corazón. Él le cambió el corazón a Saúl. Así como a muchos hombres de Dios que en el día de hoy, que Dios les cambia el corazón, Dios los transforma. A Pedro, Dios lo transformó, ¿cierto? Él lo cambió. Cambió su corazón también. Y eso porque Dios Dios tenía que cambiarlo por dentro. Por eso le dio otro corazón a él. Pero ¿qué pasó después con Saúl? Él comenzó a desobedecer al Señor. Recuerdan que lo mandó a Amalek a eliminar a los amalecitas, desde el mayor al menor, animales, todo el ganado. Él le dijo que elimina todo por completo. ¿Y qué hizo él? Desobedeció, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dejó vivo al rey, no lo mató, fue más bueno que Dios. ¿Cómo lo voy a matar? ¿Para qué? Ya se rindió. ¿Para qué lo voy a matar? Esos bueyes, los carneros, ¿cómo los vamos a desperdiciar? Tan gorditos, bonitos, llevémoslos y ofrezcámoselo a Jehová en holocausto. Llegó al punto de que actuó también como un sacerdote. Pero eso no era lo que Dios le había ordenado. Él desobedeció al Señor. Porque si el Señor le dijo mata a todos, no le dijo, oye, si tienes compasión de alguno, o si alguno se rinde, mano arriba, no lo mates. No, él le dijo, elimínalo a todos, hasta los niños. Los becerros, el ganado, todo. Borra del mapa a los amalecitas. Y Samuel le dijo, después de toda esta desobediencia, el Señor dice que estás acabado y no vas a tener descendencia real. ¿Por qué? Porque Dios ha buscado un hombre conforme a su corazón. Él tenía el porte, tenía la estatura, tenía todo, hermano, todo lo que el mundo podía pedir para ser un rey. Pero no tenía el corazón conforme al Señor, conforme a Dios. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Nosotros somos muy superficiales, hermano, para las cosas, pero el Señor mira el corazón. ¿Y quién era este hombre que era conforme al corazón de Dios? David. Él escogió a David por su corazón, porque estaba bien su corazón delante del Señor. En el Salmo 9:1 dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. En el 19:14 de los Salmos, David dice, sean las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón aceptables ante ti, oh Jehová, roca mía y mi redentor. Salmo 26, verso 2, examíname, oh Jehová,
y prueba mi corazón. Mire lo que decía David. ¿Alguna vez hemos pedido esto nosotros, hermanos? Le hemos dicho al Señor, Señor, examíname y prueba mi corazón. Yo creo que no, ¿cierto? En el Salmo 27, verso 8, cuando dijiste, busca mi rostro, David dijo, mi corazón te dijo, tu rostro buscaré, oh Jehová. Tu rostro buscaré. Entonces era un hombre, hermano, él gobernado por el Señor. A partir de su corazón, desde dentro, desde el interior, él era gobernado. Saúl era atormentado, ¿recuerdan esa parte también? Cuando él era atormentado y se ponía a lanzar cosas, o sea, dejaba el desastre, y David tocaba su instrumento, su arpa, y lo calmaba, lo tranquilizaba. El efecto de la música, ¿cierto? Y ahí tenemos un corazón que se abatía y demostraba su rabia, su ira. Incluso hasta le tiraba lanza a David para matarlo. Quería matarlo. Y vemos a David, cierto, lo contrario, un hombre apacible, conforme al corazón de Dios, buscando siempre al Señor, que es lo mismo que estábamos hablando recién, cierto, que hablaba mi esposa acá, que ¿dónde está nuestro gozo? Saúl no tenía el gozo puesto en el Señor, en lo absoluto. David sí, él tenía su corazón puesto en él. Cuando dijiste, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Eso dijo David. Y es lo que debemos hacer nosotros, buscarlo a Él con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Siempre debemos buscarlo a Él. ¿Para qué? Para tener un gozo completo, hermano. Salmo 28, verso 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, mi corazón confía en Él. Otra vez, ¿cierto? Un David confiado en el Señor. Él es mi fortaleza. Él es mi escudo. Mi corazón confía en Él. ¿Recuerdan que hablábamos del corazón, que era el que ejecutaba? O sea, se habla de la mente, del pensamiento, habla el corazón que ejecuta las ideas, de lo que está en nuestro corazón. Acá, Él dice, mi corazón confía en Él, o sea, mi pensamiento, mi corazón, mi vida, todo lo que yo pueda tener, obtener o hacer, yo confío en Él. Y es un descanso, hermano, poder confiar en el Señor, porque ¿a quién más vamos a ir nosotros para confiar, para descansar? ¿Vamos a confiar en nuestras propias fuerzas? ¿Vamos a confiar en nuestra cuenta de ahorro? ¿Vamos a confiar eh, en la familia? En el Señor, hermano, en Él. Nosotros debemos descansar, porque Él siempre estará al lado nuestro. Siempre. Los demás nos van a fallar, los demás van a faltar algunas veces a la palabra o a la verdad, pero el Señor jamás lo hará. Él nunca dará un paso en falso, hermano, con nosotros. El resumen de esto en el Salmo 57:7, mi corazón está enfocado, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Ahí tenemos un corazón que confía en el Señor y aparte está dispuesto para Él. Estoy fijado en ti, Señor, le estaba diciendo el salmista. Y ese es el tipo de oración que Dios quiere ahí, que Dios quiere para nosotros, hermano, que nosotros tengamos hacia Él. Podemos decir que Él falló también en lo exterior, porque imagínense que Él fue, como bien lo hemos mencionado muchas veces acá, Él asesinó Él maquinó, ¿cierto?, para que Urías Eteo fuera muerto en la batalla porque él se había metido con su esposa y habían tenido un hijo. Falló en lo exterior, pero su corazón estaba dirigido hacia el Señor. David, hermano, es como un adelanto, por decirlo de alguna forma, de lo que iba a venir con respecto al cristianismo. Porque conforme a la ley de David debía estar muerto, achicharrado. ¿Por qué? Porque había pecado, hermano, de una manera terrible. Fue un homicida intelectual. Entonces, según la ley, él debía morir. Pero ¿qué hizo Dios? Mostrando la misericordia que iba a venir, lo perdonó. Entonces él falló en lo exterior, sin duda, pero su corazón estaba dirigido hacia el Señor, hacia Dios.
Estas personas quizás no habían fallado en el exterior, los fariseos que hemos estado hablando, ¿cierto? Quizás estaban bien en todo lo que es el ritual, pero el corazón no estaba dirigido a Dios. Tenían su corazón puesto en lo exterior. A Cristo querían matarlo, simplemente deshacerse de él porque no les gustaba cómo hablaba, no les gustaba cómo él era. El segundo término que vemos en esta frase, recuerden que estamos viendo limpios de corazón, es la palabra limpios. En el día de hoy no se habla mucho de esto, ¿cierto? De la pureza. En nuestro mundo ya no vemos pureza. No es muy popular hablar de pureza de forma física. La gente lo reduce a algún tipo de virtud, ¿cierto? Más bien perteneciente a personas que se van a los conventos, que van a ser sacerdotes. Pues ahí por ese lado se va la gente cuando habla de pureza. Pero ¿qué significa ser limpio? Ser limpio significa ser limpiado de suciedad y de iniquidad. Eso significa ser limpio. Cuando el Señor nos trajo, ¿cierto?, a su camino, Él nos limpió. De toda suciedad, de toda iniquidad, nos transformó. En un sentido moral significa ser libre de pecado. Es una palabra relacionada a la palabra latina castus. Castus. Que viene, ¿cierto?, de ahí se genera la palabra casto. En la medicina tiene que ver, ¿cierto?, con limpiar una herida. La catarsis, que también se deriva de esta palabra. En psicología o en algunas religiones también, ¿cierto?, se usa esta palabra para hacer limpieza del alma, para limpiar el espíritu, para sacar todos esos malos augurios, todas esas malas vibras. Se usa esta palabra también catarsis, que es limpieza. Tanto en lo espiritual se usa como en lo físico. Entonces simplemente significa ser limpiado esta palabra. Y aquí hay dos tipos de matices de significado. Algunos sugieren la idea de algo no mezclado, algo puro, ¿ya? Que no tiene mezcla con ninguna cosa. Pero puro significa en el sentido de algo no adulterado, no mezclado. Y es usado en este contexto, es usado haciendo referencia al trigo. ¿Recuerdan que habla cierto de la siega del trigo y de la cizaña, la escritura? Y acá se hace referencia al trigo porque son iguales, ¿cierto? Pero una no tiene fruto. Esa es la diferencia. El trigo lleva fruto, la cizaña no lleva fruto. Son iguales, son idénticas, hermano. Idénticas. Entonces, en el contexto acá hace referencia al trigo, un trigo limpio, un trigo sin mezcla, sin cizaña. En otras palabras, ser puro significa que usted no tiene una mezcla de ningún elemento extraño, es algo no adulterado. Y así nos quiere el Señor, hermano, puros. ¿Y cómo mantenemos nuestra pureza? En relación, ¿cierto?, con el Señor, siempre, a diario. Así mantenemos la pureza, porque de lo contrario, sabemos que somos pecadores, tenemos pecado en nuestra vida, muchas veces nos ensuciamos de nuestra mente, de nuestro pensamiento, con cosas que vemos o cosas que pensamos, ¿ya? Pero como lo hemos venido hablando también, estamos representados, estamos en Cristo, ¿recuerda eso? Estamos en Cristo, entonces Dios nos ve limpios por medio de Él. ¿Ya? Pero no significa así que vamos a pecar con libertad o vamos a hacer lo que queramos porque total estamos en Cristo. ¿Ya? No es así. Entonces lo que el Señor está diciendo acá es busca un corazón que no esté mezclado en su devoción. ¿La devoción a quién debe ser dirigida? A Dios. Nuestra devoción debe estar 100% en el Señor, hermano, no mezclando mi devoción con el Señor y las cosas del mundo. ¿Ya? No haciendo mezclas. Entonces es algo que no está mezclado en su motivación tampoco. ¿Qué te motiva a ti a venir el día de hoy a la iglesia? No, yo vengo porque quiero que Dios me bendiga. Quiero que Dios me sane. Yo quiero que Dios me ayude. Yo quiero que Dios, yo quiero, yo puro quiero. Entonces, ¿qué nos motiva a estar aquí? ¿Cuál es la motivación, hermano, de estar en este lugar?
Cristo debe ser el motivo, ¿cierto? El Señor debe ser el único motivo de que usted esté sentado aquí, hermano, es el Señor, su palabra, la enseñanza, el querer ser corregido, el querer ser instruido. ¿Por qué? Porque las demás cosas, como bien lo dijimos, lo dijo mi esposa andelante, vienen, ¿cómo? Por añadidura. Usted viene a este lugar porque está agradecido del Señor, con gratitud. Y eso habla de un corazón puro, no de un corazón que viene por, como se dice coloquialmente en el cristianismo, por los panes y los peces, sino que venimos a adorar al Señor, a darle gracias. Y esos son los motivos puros, a partir de un corazón sincero, de un corazón puro, de un corazón limpio. Entonces la idea de integridad espiritual tiene que ver con actitudes, con integridad y un corazón totalmente enfocado en contraste a duplicidad y a alguien de doble ánimo. Santiago habla de esos personajes, ¿cierto? De doble ánimo, que son inconstantes, que son como las olas que van de arriba para abajo, y un día están bien, otro día están mal, otro día están muy mal, después andan felices, contentos. Cuando la palabra nos dice que debemos estar siempre gozosos. Cristo dijo eso. No digo, hermano, que va a andar todo el día con la sonrisa oreja a oreja. Pero el gozo habla de eso, hermano, habla de que nosotros, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, estamos tranquilos, estamos con paz, tranquilidad. Eso habla de un gozo, de una confianza plena en el Señor. No como Pedro, ¿cierto?, que vio las olas del mar y, ay, Señor, sálvame, Señor, me ahogo, me ahogo. ¿Por qué? Porque vio lo que ven los ojos solamente. Se le olvidó que estaba delante de Cristo, del Dios viviente, que él mismo le dijo, todopoderoso, que podía hacerlo caminar, bailar en las aguas. Se le olvidó. ¿Por qué? Porque comenzó a mirarlo de afuera, lo externo. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Miramos el problema, hermano. Miramos el problema tan grande, pero no miramos que tenemos un Dios maravilloso, que no hay problema mayor que nuestro Dios. También lo cantábamos delante. Entonces eso es lo que busca nuestro Dios, hermano, un corazón puro. Una devoción no mezclada, enfocado 100% en el Señor. No en lo exterior, sino en lo interior. Jeremías 32-39 dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman por siempre. Y esto es grandioso, hermano, porque el mismo Dios está diciendo acá que nos dará un corazón y un camino. Él lo entregará. ¿Para qué? Para que me teman por siempre. Obra completa del Señor. Les voy a dar un corazón y ya no van a estar divididos. Eso está diciendo nuestro Dios. Y eso es lo que Él ha puesto delante de nosotros, ¿cierto? Él ha puesto un camino, Él ha puesto en nuestro corazón el estar en este lugar. Porque la obra completa es de Él. Siempre les digo, nosotros no tenemos parte en esto. La obra es de Él. Él puso el camino, Él cambió nuestro corazón de piedra por uno de carne. Él puso en nosotros la adoración, la devoción por estar aquí el día de hoy. Ya no es porque usted se levantó o porque ayer dijo, no, mañana voy a ir a la iglesia. No, el gozo lo pone el Señor. Mañana hay iglesia, mañana hay reunión con el Señor, con los hermanos, y hay motivo para alegrarse. Entonces es una devoción única, un propósito único. En otras palabras, un motivo puro. Por eso le decía qué es lo que lo motiva, qué nos motiva a estar en este lugar el día de hoy. Y debe ser un motivo puro, hermano. Está bien, a lo mejor usted se levantó en la mañana y dijo, ay, hoy día no quiero ir a la iglesia. Está calentito, hace frío. Pero en el fondo usted sabe que tiene que ir, ¿cierto? Sabe que tiene un compromiso con quién, con el Señor, con Él. Entonces esos son motivos puros. A veces, ¿cierto? Nos ponemos medio flojos y todo eso, pero no significa que Dios no esté en nuestro corazón ni que sea nuestra prioridad. Entonces motivo puro. Y eso es importante en todo esto, hermano, el motivo, la pureza. Y nuestro Señor realmente enfatiza en eso, como lo veremos más adelante, en el Sermón del Monte, a medida que vamos llegando, ¿cierto?, al capítulo 6. Después de esto, hermano, vamos a estar viendo, ¿cierto?, todo lo que significa la sal de la tierra, la lámpara, ¿cierto?, que se pone en un monte arriba para que alumbre, no se guarda debajo con una sábana ni nada. La sal que sazona, que dice que debemos ser nosotros la sal de la tierra, para dar ese sazón
a todo esto, porque si no la sal, cuando se vuelve insípida, ¿para qué sirve? Para nada. Solamente para ser tirada en el suelo. Y en este capítulo 6 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro, hermano? Nuestro tesoro está en las cosas del Señor, ahí debe estar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, hermano. Entonces, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está saludable, tu cuerpo entero estará lleno de luz. ¿Qué es lo que miramos nosotros? ¿Qué es lo que vemos? Nuestros ojos la lámpara. De lo que yo veo es de lo que lleno mi espíritu, mi corazón, mi mente, mi alma. De lo que yo miro. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es malo, tu cuerpo entero estará lleno de tinieblas. Por eso es importante, hermano, que nosotros nos alimentemos con nuestros ojitos, pero alimentemos de la palabra del Señor. Si nuestro ojo es bueno, nuestro interior estará lleno de cosas buenas. Y si estamos llenos de cosas buenas, podremos entregar cosas buenas a los demás, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos. Entonces, en otras palabras, acá él está viendo la realidad de cómo ve usted las cosas. Cómo es que usted ve las cosas va a afectar su vida entera. Cómo vemos los problemas, cómo vemos las dificultades, cómo vemos la escasez a veces, hermano, en nuestra vida, cómo vemos la enfermedad, cómo nos enfocamos en eso cuando estamos enfermos, cuando ya estamos ahí casi nos morimos, ¿y por qué, Señor? No me quiero morir todavía. ¿Cómo vemos nosotros esas cosas? ¿Cómo tomamos la enfermedad o la dificultad? Entonces, si su motivo es puro, su vida será pura. Si su motivo es corrupto, entonces su vida es corrupta. Tiene que haber una devoción única, un corazón totalmente enfocado, un motivo singular, y lo resume en el verso 24, donde dice, ninguno puede servir, ¿a quién? ¿Se acuerdan, no? Ninguno puede servir a dos señores, porque va a estar bien con uno y le va a estar fallando al otro, y viceversa. Por eso debemos servir solamente a un Dios. Habla de Apocalipsis de que a los tibios Él los vomitará de su boca. Y los tibios son esos, los que andan, que para adentro, que para afuera, que para adentro, para afuera, que sí, que no, que nunca te deciden. Santiago habla de esto en el capítulo 4. Almas adúlteras, dice. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Escuchó bien? No puede tener a ambos, hermanos. Después en el verso 8 él dice, limpiad vuestras manos, pecadores, purificad vuestros corazones, vosotros los de doble ánimo. Entonces aquí está el sentido de que Dios quiere un motivo puro. Tenemos, cierto, limpiar nuestras manos, que es lo exterior, y purificad vuestros corazones, que es lo interior. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, hablando, cierto, de lo que él quería hacer lo bueno. Usted quiere hacer lo bueno, ¿cierto? Queremos hacer siempre lo bueno, pero hay algo ahí dentro de nosotros que nos dice lo contrario. Se ríen, ¿no? Lo que quiero hacer no lo puedo hacer, dice Pablo, y lo que no quiero hacer, lo hago. Y ahí es donde viene esta frase increíble, miserable de mí. ¿Nos sentimos nosotros así a veces, hermano? Miserables. ¿Por qué? Porque lo que debemos hacer a veces no lo hacemos. Y hacemos lo contrario, lo que no debemos hacer. Miserable de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la voluntad es correcta. Anhelo hacer la ley de Dios. Amo la ley de Dios. Deseo la ley de Dios. Pero el pecado que está en mí me corrompe. En otras palabras, Pablo acá está diciendo, yo tengo motivos puros, pero nada más no puedo superar mi carne pecaminosa.
Tenemos motivos puros, ¿cierto? Queremos servir al Señor, queremos portarnos bien, nos esforzamos, hacemos de todo para no caer en tentación, para no caer en pecado, pero de repente caemos. Pero ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es la motivación? ¿Cómo llegamos a eso? Si tenemos un corazón puro, hermano, basta con que doblemos nuestra rodilla, nos arrepintamos y le pidamos perdón al Señor. Y Él nos limpiará, ¿cierto?, de todo pecado, de toda mancha. Entonces Dios busca esos motivos puros en nosotros. Y si usted es un verdadero cristiano, ese motivo de pureza realmente está ahí. Si usted es cristiano, el motivo de esa pureza está ahí en el corazón. Y si usted no tiene en su corazón esa pureza, podríamos cuestionar, ¿cierto?, si realmente conoce a Dios. Como bien dijimos en delante, debemos ser cristianos sinceros, hermanos. Sinceros ante el Señor. Como decía David, prueba mi corazón. Debemos también nosotros pedirle al Señor que Él pruebe alguna vez nuestra vida, nuestro corazón, para ver si estamos firmes en la fe, para ver si realmente somos cristianos. A lo mejor nos estamos engañando a nosotros mismos, diciendo soy cristiano, pero a lo mejor no lo soy. ¿Y qué mejor que pedirle al Señor? Él lo sabe. Él sabe, ¿cierto? Recuerden que Él nos envía pruebas no para ver si somos cristianos o no, sino que para probar nuestra fe, para probar dónde está nuestro corazón. Para eso son las pruebas que Él nos envía, porque Él sabe quiénes son sus hijos, Él conoce. Entonces, si no está ese sentimiento, hermano, perdón, ese motivo puro en su corazón, se podría cuestionar si realmente conoce a Dios. Porque las únicas personas que realmente ven a Dios, que realmente conocen al Señor, son aquellos que son puros en sus corazones, en el sentido de un motivo que es hacia Dios. Esas son las personas puras, esas son las personas que realmente conocen al Señor. Cuando David pecó, o cuando David pecaba, ¿cierto?, fue debido a que él corrompió sus motivos, mezcló sus motivos, pero él siempre regresaba a lo mismo. Cuando él clamó, mi corazón está fijo, como leímos en el Salmo recién, mi corazón está fijo en ti. Él estaba en una cueva en Adulam. Ahí estaba. Estaba escondido. ¿Por qué? Porque él actuó como un torpe cuando estuvo en Gad. Y cuando estuvo ahí en ese país de los filisteos, él pensó y dijo, estas personas de Gad son filisteos, me van a matar. Tenía miedo David. ¿Y qué hizo? No confió en Dios. No confió en el Señor. En la angustia, en la desesperación, se apartó. Entonces actuó como un loco. Escupió en su barba y actuó como loco delante de estos hombres para que no lo mataran. O sea, ocupó su astucia, inteligencia. Me voy a hacer el loco. Empezó a salivar con su barba. Igual que don Ramón, ¿cierto? Cuando se hace el loco para no pagar la renta. Ya, pues él quería hacerse el loco para que no lo mataran. Y dijeron estos hombres, ya no necesitamos más locos, sáquenlo de aquí, llévenselo a la cueva de Adulam. Y él dice a sí mismo, se dice a sí mismo, ¿cierto?, que él se iba a proteger a sí mismo, a salvarse a sí mismo, en lugar de glorificar a Dios. Él hizo lo contrario, hermano. Él fingió ser un torpe, fingió ser un loco. ¿Para qué? Para que todo el mundo pensara que él realmente había perdido la razón. Y estas palabras que están, ¿cierto?, plasmadas en la Escritura por lo mismo, hermanos, para ver qué es lo que no debemos hacer nosotros. ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Por qué? Porque eso deshonró a Dios, no glorificó a Dios de ninguna manera. Y a partir de ese momento él, ¿cierto?, reconoció que se había equivocado y puso su corazón en el Señor. Ahora, Señor, mi corazón está fijo en ti. No más duplicidad, sino que fijo en ti. Yo confío en ti. Si me han de matar, era tu voluntad. Si he de quedar con vida, es tu voluntad. Y así entendió la voluntad después, cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. ¿Por qué?
porque él sabía que Dios tenía planes para ellos, y él no se iba a interponer en eso. Entonces, ¿qué hay cerca de nosotros, hermanos? ¿Tenemos ese deseo en nuestro corazón? ¿Tenemos esos motivos puros? Juan Bunyan, quien escribió El progreso del peregrino y la guerra santa, en una ocasión se le dijo: ¿qué gran predicador eres?, le dijeron. Y él sin duda había predicado un gran sermón ese día, hermano. Y las personas le dijeron: qué grande, maestro. Y él les respondió, les dijo: gracias, pero el diablo ya me dijo eso cuando iba bajando del púlpito. Él entendía, hermano. Así hay muchas personas que adulan, ¿cierto? Adoran a sus pastores. Oh, qué maestro, qué gran predicador, qué gran homilética, qué grande todo. Y bajan del púlpito y los felicitan por el mensaje. Nada más lejos, hermano. Se supone que uno es un siervo, el Señor está enseñando. Y si a usted le gustó el mensaje, dele la gloria a Dios, a Él, porque es la palabra de Él. Este hombre dijo eso porque le dijo gracias, pero el diablo ya me dijo esto cuando bajaba de las escaleras del púlpito. Él sabía dónde estaba su corazón. ¿Puesto dónde? En el Señor. Motivos puros. Motivo puro, aunque a veces motivo puro no es suficiente. La palabra griega va más allá del motivo puro, no se detiene ahí. Muchas personas que tienen motivos puros y nunca vienen a Dios. Como por ejemplo las personas que adoran a la Virgen en México, Virgen de Guadalupe. Ellos se arrastran de rodillas, metros y metros, con sus piernas todas sangrando. Lo mismo que vemos acá, ¿cierto? Cuando van a ver a la Virgen de la Compañía. Ahí podemos ver algunos motivos puros, pero nunca van a Dios realmente. Personas sinceras, y realmente lo estaban tratando de hacer, pero sinceramente equivocados. Eso es lo que hacen, hermano. Están en una fe, pero una fe equivocada, una fe que está lejos de Dios. Y sin duda podríamos llamarlos adoradores de Baal. Ellos tenían algo también de sinceridad, ¿cierto?, en su adoración. En el día de Elías, cuando salieron de ahí, ellos se cortaron con cuchillo y todos esos rituales que estaban haciendo. Y podríamos decir que eso es sinceridad. Se comienza a cortarse, ¿cierto?, tomando las cosas en serio. Y eso es lo que hacían ellos. ¿Por qué? Porque se servían a su Dios, a Baal. Entonces no es solo un motivo puro, es una obra santa también. El motivo trae, como lo estamos viendo, del pensamiento se ejecutan las acciones. Entonces, si yo tengo un motivo puro, debo tener también una obra pura, una obra santa. Tienen que estar ambos conectados. Si digo que tengo motivos puros, se va a reflejar en mis acciones, en cómo yo soy. Cuando está el fruto del Espíritu en mí, el perdón, la bondad, la fe, benignidad, la paciencia, la mansedumbre, todo eso, hermano, se refleja con ese motivo puro. Tenemos 5 tipos de pureza, hermano. En primer lugar, la pureza primitiva. ¿Qué es esto? Es el tipo de pureza que existe solo en Dios. Pureza primitiva. Ya no es cavernícola, ya no se confunda. Primitiva habla del principio, de primero. Que es la pureza que existe en Dios, que es el creador de esto, hermano, que es de donde emana toda esta pureza. Y es esencial en Dios como la luz al sol, como lo mojado al agua. Está en Él, esa pureza primitiva o esa pureza esencial. En segundo lugar está lo que la Biblia llama pureza creada, y es la creación de un ser puro antes de la caída. Dios creó a los ángeles en pureza, creó al hombre en pureza, y después ambos, ¿qué pasó? Cayeron. Cayeron de la pureza, cayeron de la gloria de Dios. Por eso es una pureza creada. Dios nos creó puros, pero el pecado nos corrompió. A Satanás lo creó puro, hermoso, con sus cabellos, ¿cierto?,
de ángel, ahí todo enrulado, rucio, de ojos verdes, portachón. Pero ¿qué pasó con él? Se corrompió. ¿Cómo lo creó Dios? Puro. Después se quiso pasar de listo, quiero ser igual que Dios, voy a poner mi casita al lado de la tuya y gobernamos los dos aquí, pues sí, hay harto para gobernar. Dios no comparte su gloria, ¿cierto? Y ahí fue desterrado al jardín del Edén. Entonces esta es una pureza creada. Tenemos la primitiva, lo que es real solo de Dios, y creada aquello que Él conoce de su propia pureza y lo crea. Tercer lugar, pureza definitiva. Y esta es una categoría de glorificación. En otras palabras, al final todos los santos de Dios van a ser completamente puros. ¿Sí? El día que estemos en los cielos seremos puros. El día que usted parta de este mundo será realmente puro, hermano. Muerte es un estado, ¿cierto?, de separación. Eso significa muerte, estar separado en este caso de la vida, obviamente. Y estando muertos, estando separados de esta vida pecaminosa, ya seremos puros. Y esa será una pureza definitiva, porque ya no nos vamos a corromper, hermano. La Escritura nos habla de que como la pureza creada, la Biblia ya nos habla de que nosotros vamos a ser purificados y nuevamente vamos a volver a caer, sino que es algo definitivo. Algún día vamos a tener todo nuestro pecado totalmente limpio, vamos a ser limpios del pecado, de una manera total. Vamos a morar con Dios en el cielo eterno para siempre. Y ese es el punto experimentado, ¿cierto?, acá en pureza definitiva. Primera de Juan 3:2 nos dice cómo será. Seremos como Él porque le veremos tal como Él es. En ese día, hermano, será el encuentro, ¿cierto? Vamos a conocer el misterio de Dios, dice la Escritura. Vamos a conocer quién es Dios. Vamos a saber de dónde salió Dios, de dónde viene Dios, quién lo creó, quién es la mamá de Dios. Vamos a saber todas esas cosas, hermano. Hoy día hay muchos cuestionamientos, muchas cosas que sinceramente son válidas, hermano. Hay muchas preguntas que a lo mejor no tienen respuesta. Muchas preguntas que a lo mejor no podemos contestarlas nosotros como seres humanos, porque si pudiéramos contestar todas las preguntas que tienen acerca de la Escritura, seríamos Dios. Y no necesitaríamos de Dios porque ya lo sabemos todo. Llegaríamos al conocimiento absoluto y eso no es así. Será cuando estemos en la presencia del Señor. En cuarto lugar, la pureza posicional. Y es una realidad esto, la pureza posicional es la pureza que se nos ha dado ahora por la imputación de la justicia de Cristo. Cuando usted cree en Jesucristo, Dios imputa a usted un tipo de pureza posicional. En otras palabras, su posición en Cristo le concede a usted pureza, que es lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Los que están en Cristo, como Cristo es puro, Dios nos ve puro. Como Cristo es santo, Dios nos ve santo. En Cristo, como se cumplió toda la ley, nosotros cumplimos la ley por medio de Cristo. Esa es una pureza posicional. Entonces, cuando Dios lo vea a usted, lo crea o no, Él dice, eres absolutamente puro en Cristo. La justicia de Cristo ha sido aplicada a ti porque creíste en Él. Y Romanos 3 nos habla de esto, que la justicia de Cristo es imputada a nosotros. Romanos 5 nos dice que hemos sido justificados por lo que Cristo ya ha hecho. Gálatas 2:16 nos dice lo mismo. 2 Corintios 5:21, Efesios 5, donde dice que los maridos deben amar a sus mujeres así como Cristo ama a la iglesia y así como Él ha limpiado a la iglesia y la ha purificado, la ha lavado. 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice que la iglesia es como una virgen casta, pura, ¿cierto? Entonces hay una pureza ahí que es posicional. En quinto lugar, la pureza práctica. Y esta es la parte difícil, hermano. Solo Dios conoce la pureza primitiva. Solo Dios puede conceder pureza creada. Algún día Dios le dará a todos los santos esa pureza definitiva. Y en este momento todo creyente tiene esta pureza posicional. Pero hay problemas, hermanos, con el tipo de pureza práctica. Tratando de vivir lo que somos en posición. Y esa es la razón por que el apóstol Pablo clama en 2 Corintios 7, verso 1. Así que, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Entonces Él no está hablando acá de esta pureza primitiva, creada, definitiva o posicional. Ese es el asunto de Dios. Él está clamando acá, Él está llamando a una pureza práctica de vida. ¿Qué es lo que nos cuesta, cierto? Una pureza práctica de vida. En el mejor de los casos será oro mezclado con algo, de hierro. Y en el mejor de los casos será como un atuendo blanco con algún hilo negro, con una mancha. Siempre va a estar ahí, ¿cierto? No va a ser 100% puro. Pero Dios quiere que seamos tan puros como podamos ser, prácticamente en Él. El motivo, volvemos a lo mismo, ¿se fijan? La motivación, ¿qué nos motiva a nosotros? ¿Cuál es nuestro motivo de ser puros? Entonces son esas personas, hermanos, que son posicionalmente puras en Jesucristo, que verán a Dios, que estarán en su reino. Y ese tipo de personas van a manifestarlo de una pureza de vida, de una forma, ¿cierto?, en su manera de vivir, en motivos puros, en una vida pura. Si eso no es verdad en su vida, entonces usted no es cristiano, ni yo tampoco. ¿Por qué? Porque todo esto debe ser hecho realidad en nosotros, hermano. Todo esto que estamos viendo debe ser hecho realidad en nuestra vida. Bienaventurados los limpios de corazón, estamos viendo. ¿Somos limpios de corazón? A lo mejor te dirá sí o no, no sé. Hemos visto, hermano, lo que significa ser un limpio o un puro de corazón. Entonces, si decimos que somos cristianos, debemos llevar todo esto a la práctica, todo. Tanto el perdón, tanto el amor, la misericordia, principalmente ¿con quién? Con nuestros enemigos. Porque si yo soy bueno con el que es bueno conmigo, ¿cuál es el mérito? Yo soy bueno, yo ayudo al que me ayuda. ¿Cuál es el mérito? El mérito, ¿cierto?, es ayudar al que no te ayuda. Bendecir al que habla de ti, bendecirlo, ayudarlo. A tu enemigo, darle de comer. Ahí vemos nuestros motivos, hermano. ¿Cuál es nuestra motivación en esto? Y mostramos esa pureza que Dios quiere que mostremos. Entonces, a lo mejor si usted no muestra esto en su vida, hermano, no es cristiano o es un cristiano viviendo en desobediencia. Fallamos, ¿cierto? Pero la Biblia nos dice cómo enfrentar cuando fallamos. Vamos a ser tentados, a ser impuros, vamos a vernos tentados a tener pensamientos impuros también, decir palabras impuras o cosas también impuras. Vamos a enfrentar la tentación a tener motivo. Vamos a enfrentar la tentación, bien digo, a tener motivos que no están bien, que dan lugar a palabras y obras que no están bien en nosotros. Pero la Biblia nos dice cómo enfrentar la tentación. En Efesios 6, para que después lo lea usted, Efesios 6, que no se lo olvide, habla de la armadura. Yo creo que alguna vez lo ha leído, ¿cierto? Vístase de esa armadura. Pero a lo mejor usted dirá, ¿qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si fallo, aunque esté usando esta armadura? La Escritura nos dice cómo enfrentar eso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y todavía es justo para seguir limpiándonos de toda maldad, de toda injusticia. Entonces Él dice cómo es que nosotros debemos enfrentar la tentación y el fracaso. Vístase de esa armadura. Dios nos provee armas para que nosotros podamos enfrentar la tentación, la impureza. Nos da un escudo, nos da un yelmo, nos da una espada, hermano, para poder defendernos contra todo el ataque de Satanás. Hablando, cierto, del mundo entero, todo el ataque del mundo que vemos hoy. Cuando salen cosas apropiadas en internet, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Pasar de largo. Y eso habla de la pureza del corazón. ¿Dónde están puestos mis ojos? ¿Dónde está puesta mi intención? Entonces, cada vez que cuando usted enfrente y se arrepiente,
y lo enfrenta todo esto, Dios lo limpia del pecado, hermano. Y usted avanza a un nivel mayor de pureza porque está reconociendo que es un hombre que necesita o una mujer que necesita al Señor. Y Él nos hace puro, hermano, Él. Hay otra pregunta que surge acá. ¿Cómo puede mi corazón ser hecho puro? ¿Cómo puede mi corazón ser limpiado? Y como vimos en un pensamiento en delante de que las personas enfocan todo esto de la pureza y la santidad a los monasterios. Un monte alejado, ¿cierto?, de toda la civilización, donde no podamos ver nada de maldad, donde no llegue el internet, donde no podamos oír, ¿cierto?, a personas decir grosería o maldecir. El monasticismo. La gente encierra todo eso, toda esta pureza que podamos llegar a hacer en eso. Anda, enciérrate en un monte allá, en la compañía para arriba, ¿cómo se llama? Los trapenses, allá, ahí vas a ser puro. Ahí. En Hechos 15:9 dice, usted puede purificar su corazón por la fe. Usted no lo puede hacer por las obras. Hechos 15:9 dice, purificados sus corazones por la fe. Después dice en 1 de Juan 1:7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero debemos estar, como dice acá Juan, en luz. Cuando estamos en pecado, cuando queremos esconder ese pecadillo por ahí que no nos hemos arrepentido, estamos en tinieblas. Dios no trabaja en las tinieblas, hermano. Él no lo va a oír, no lo va a escuchar, a no ser que se arrepienta. Porque estando en luz, Él es luz. Y tenemos comunión unos con otros estando en la luz. Y la sangre de nuestro Señor Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces no lo podemos hacer por nuestras obras, hermano. Solamente puede ser hecho por la fe. Yo me arrepiento y por fe creo que Él me ha perdonado. Y esa fe tiene que estar basada en la sangre de nuestro Señor Jesús. Porque esa sangre es la que nos limpia del pecado. ¿Queremos ser limpios de corazón? Aceptemos entonces el sacrificio de Cristo en la cruz. Y aceptemos de que Él ya ha hecho todo. La obra está completa. No hay más que agregarle. Usted podría decir, yo ya he hecho eso. Ya le he entregado mi corazón al Señor. Y sé que soy posicionalmente puro y sé que seré puro en última, ¿cierto? En última instancia, pero tengo gran dificultad con la pureza práctica. ¿Cómo puedo ser puro entonces prácticamente? Juan 15:3. Ahora ya vosotros sois limpios mediante... ¿Qué sigue? ¿Está leyendo la Biblia o no, hermano? ¿Lee su Biblia en la casa? ¿O en el teléfono? ¿Mm? Mediante la palabra. Ahora ya vosotros sois limpios mediante la palabra, ya que vosotros sois limpios por la palabra, hermano. La palabra nos limpia, nos purifica. La escritura. ¿Quiere tener pureza práctica? Lea la Biblia, hermano. Leamos la escritura, eso nos va a purificar. Aparte de tener un conocimiento, nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque cuando vamos a caer en tentación o vamos a hacer algo que no corresponde, va a estar la palabra en nosotros. La palabra dice que el que codicia a la mujer del otro, o al hombre o a la mujer, da lo mismo. Ya adulteró. No, yo no quiero ser adúltero. Entonces la palabra dice eso, yo no quiero ser eso. Robar está mal, maldecir está mal, mentir está mal. Y todo es la escritura, hermano, todo lo podemos encontrar ahí. Entonces, si queremos tener una pureza práctica, debemos partir leyendo la Biblia, hermanos, leyendo la escritura. No significa que vamos a ser 100% santos, hermanos, eso debemos tenerlo claro. Estamos viendo la intención, estamos viendo los motivos que están en nuestra mente cuando cometemos pecado o cuando nos equivocamos. Entonces, cuando usted es purificado en su corazón por Jesucristo y la palabra, usted verá a Dios. Él será vivo para usted y continuará viéndolo hasta el día, ¿cierto?, que partamos de esta tierra. Y conforme usted va madurando en el camino del cristianismo, se va a volver aún más puro, hermano.
y su visión será 100% hacia Dios. Job dijo en el capítulo 42, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así es como vemos nosotros al Señor, por medio de la palabra también, hermano. Vemos cumpliéndose la Escritura en nuestras vidas, Él nos ayuda. Antes de oídas, ¿cierto? Solamente oíamos, escuchábamos del Evangelio y cosas por el estilo, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cómo lo vemos? Por medio de la Escritura, lo conocemos. Ha hecho grandes cosas en nosotros, Señor, en nuestra vida. Yo sé que en cada uno de ustedes Dios ha trabajado de manera distinta, diferente, pero Dios siempre se ha glorificado. Yo sé que se ha glorificado en su vida, hermano, de alguna u otra forma. Entonces ahí es donde nuestros ojos han visto la gloria del Señor. La han visto en todo ámbito, en la salud, en lo económico, en el trabajo, en todo. Hemos visto al Señor. Antes que pensábamos que era solamente una religión, ¿cierto? Escuchábamos de Dios, pero un día nos llamó, Él nos hizo sus hijos. Y ahí decimos lo que dice Job acá. Antes había escuchado de ti, había escuchado de Cristo, de Dios, de religiones, pero ahora mis ojos te ven. Y hemos visto la gloria de Dios, hermano. ¿Dónde lo vio? Lo vio en los problemas. Y el salmista lo vio en la creación. Y otros lo ven en las circunstancias. Otros lo ven en los corazones de otras personas. Pero Él está vivo en su mundo. Y usted no está vivo a menos de que haya sido purificado en su corazón. La pureza de corazón limpia los ojos del alma para ver que Dios es visible. Ahí vemos al Señor, ¿se fija? David lo vio en la guerra, en las dificultades. Estuvieron a punto de matarlo. Saúl le tiraba lanzas, pero él veía la gloria de Dios, él estaba ahí, lo veía, por medio de las obras, de los actos que le sucedían a diario a David. Entonces, busquemos el motivo, hermano, de esa pureza. Y leamos la Escritura, que es donde vamos a ser purificados, donde Dios nos va a ir capacitando cada día. Por medio de la palabra, vamos a ser capacitados, hermano. Y es lo que debemos anhelar siempre nosotros. Porque conocer a Dios, ¿cómo lo conozco? ¿Cómo usted conoce a Dios? En la Escritura, ahí está. Ese es el Dios que nosotros servimos, ahí está Él, ahí lo podemos conocer por completo. En la Biblia. ¿Ya? No en revelaciones, no pedirle al Señor, Señor, aparécete en mí en el sueño de la noche. Yo quiero verte, quiero conocerte en persona, quiero que conversemos, quiero que hablemos. El Señor dice, ahí está la Biblia, conversemos. ¿Tienes preguntas? Ahí están todas las preguntas. O sea, todas las respuestas a tus preguntas. No es algo místico, hermano, ya de apariciones ni cosas del estilo. Nosotros tenemos fe. Y la fe es creer para poder ver. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. ¿Oramos? Te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra, por este tiempo que nos permite estar junto a ti, mi Señor. Junto a ti, pero aquí tú enseñándonos de manera práctica, Padre, porque tú ciertamente estás con nosotros todos los días en nuestro hogar, donde quiera que vamos, ahí estás tú con nosotros. Gracias por esta palabra, por este mensaje. Ruego que cada palabra, Señor, quede guardada en nuestro corazón y cada palabra que tú nos enseñas cada domingo, Señor, y durante la semana en nuestro devocional o nuestra lectura de la Biblia o en escuchar predicaciones, Señor, o en escuchar alabanza durante toda la semana, que ahí, Señor, tú crees hábitos para que nosotros podamos ir cada día aprendiendo y conociéndote más, Señor, por medio de la Biblia, de la Escritura. Te damos gracias, Señor, porque cada día estás con nosotros. Te damos gracias por este lugar que nos tienes para poder congregarnos, para poder reunirnos, Señor amado. Muchas gracias, Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que cada domingo llegan a este lugar, llegan para recibir, Señor, tu bendición, para adorarte, para bendecirte. Y que cada domingo estos motivos, Señor, sean cada vez más puros. Seamos nosotros unos limpios de corazón. Que esos motivos puros, Padre, nos lleven a la adoración. Que esos motivos puros nos lleven a exaltarte cada día y cada domingo que estamos reunidos en este lugar. Bendice a cada uno de los matrimonios representados en esta iglesia, Padre amado. Los jóvenes, los niños, ancianos, Padre, que sea tú bendiciendo a cada uno de ellos. Si alguno estuviera en enfermedad, en dificultad, poderoso eres tú, mi Señor, para sanar. Poderoso eres tú, Padre, para traer sanidad, tanto en la carne como en lo espiritual. Nos refugiamos, Señor, en ti, en tu palabra,
y en todos los planes que tienes tú para nuestra vida, Señor, que sean cumplidos a cabalidad en nosotros y ayúdanos para tener una vida pura, Señor, en la práctica como lo hablamos de él, para que la gente glorifique a Dios por medio de nuestras obras, por medio de lo que nosotros podamos hacer visible, Señor, tu grandeza, que tú eres, Padre amado. Recibe todo lo que hemos hecho en el día de hoy. Todo es para honra y gloria tuya y te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje, porque cada día nos instruye, Señor, a ser mejores personas, mejores cristianos, mejores en nuestra vida diaria, mi Señor. Te damos honra, gloria y alabanza, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y Dios les bendiga.